Hola a todos, vamos a hablar un poco sobre el manejo de la masa anexial compleja, ya que es una masa anexial compleja. Es una tumoración sólido-quística de más de 5 centímetros o una tumoración, un quiste simple de más de 10 centímetros en una mujer premenopáusica en dos tomas ecográficas, una premenstrual y una postmenstrual. En una mujer posmenopáusica, el criterio es distinto. El umbral es 3 centímetros, ¿de acuerdo? Y una toma es suficiente, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de cáncer de ovario, no podemos hablar directamente del diagnóstico, ya que el diagnóstico es muy difícil. Diagnosticar cáncer clínicamente es un poco ingrato, sobre todo cuando evaluamos masas anexiales. Entonces, cuando evaluamos preoperatoriamente, el primer factor y el más importante, creo yo, es la edad de la paciente, ya que cada subtipo de, de los tumores de ovario tienen su propia incidencia de edad. ¿De acuerdo? Tal es así. Los tumores germinales los van a encontrar en mujeres menores de 35 años. Los tumores epiteliales, el cáncer epitelial del ovario, que son los tumores quísticos, los vamos a encontrar en mujeres mayores, ¿sí? Mayores de 40 a 45 años, que tenemos a los tumores borderline inicialmente y luego a los tumores infiltrantes francamente. En cuanto a los tumores de cordón sexual, tenemos un patrón bimodal. Y tenemos son tumores productores de hormonas y tenemos un pico de incidencia en la adolescencia con el tumor de células de la granulosa juvenil. Y tenemos un pico en la perimenopausia con el tumor de células de la granulosa del adulto. Cuando hablamos de cáncer de ovario epitelial, tenemos que centrarnos en dos cosas que se clasifican en cáncer de tipo 1 o de bajo grado y cáncer de tipo 2 o de alto grado. El de tipo 1 va a tener mutación en KRAS, BRAF, ERB2 y se va a originar en un implante endosalpingiósico ovárico. Va a ir de un ovario normal, tumor benigno, tumor borderline y finalmente va a llegar a un a un carcinoma seroso de bajo grado. Mientras que en el carcinoma seroso de alto grado o de tipo 2 vamos a ir de ovario normal a cáncer y carcinomatosis directamente. La lesión premaligna se va a dar en la trompa y se va a llamar STIC. Este STIC se trata de un carcinoma intratubaricoseroso que se desarrolla en la fimbria de la trompa uterina. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta aquí, ¿dónde se origina el cáncer de ovario? El cáncer de ovario se origina en la trompa. ¿Sí? ¿La raza es importante? Sí, las blancas tienen mayor incidencia. ¿De acuerdo? Las afroamericanas tienen una incidencia un tanto menor, alrededor del 10, igual que las mujeres asiáticas. Y las que menos incidencia de cáncer de ovario tienen son las nativoamericanas. Las latinas tienen una incidencia de 11.9, un poco menor que las negras, pero un poco mayor que las asiáticas y las afroamericanas. Otra cosa importante es que el pico de incidencia del cáncer de ovario epitelial va a ser 60 años. ¿Qué más es importante? La anamnesis. ¿Sí? ¿Existe un patrón sintomático, un patrón clínico para diagnosticar cáncer de ovario? No, todos los síntomas son inespecíficos. ¿Y qué es importante aquí? Lo importante aquí es entender que si tenemos una paciente con estos síntomas tan inespecíficos como balonamiento, pérdida del apetito, dolor abdominal, síntomas urinarios, constipación o fatiga, que duren más de 15 días y menos de 3 meses, podríamos sospechar que estamos frente a una tumoración anexial. ¿Ya? El examen clínico es importante. El diagnosticar una masa anexial a través de un tacto bimanual
es bastante ingrato, tiene una sensibilidad de solo el 45%. ¿Qué sensibilidad a la detección de verdaderos enfermos? Entonces, cuando evaluamos 100 mujeres que tienen una tumoración anexial demostrada, clínicamente solo vamos a identificar a 45%. ¿Ya? Pero aquellas en las que tocamos una masa, la masa realmente existe. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando evaluamos sensibilidad como screening, esta sensibilidad va a ser del 58%. Es lo mismo en premenopáusicas y en posmenopáusicas. Bueno, miren, esto es importante entenderlo. Clínicamente ustedes encuentran una masa irregular, dura, adherida a planos profundos. En el tacto rectal van a encontrar nodulaciones en el fondo del saco vaginal. Encuentran signo de la oleada por la citis. Y lo primero que vamos a pensar en una premenopáusica, si encontramos una masa fija con compromiso de parámetros, probablemente sea una endometriosis, ¿no? Sin embargo, si encuentran esto mismo en una posmenopáusica, lo primero que van a pensar es en una neoplasia maligna de ovario. ¿Correcto? En general, lo que tenemos es lo siguiente. Si tienen 100 tumoraciones complejas del ovario, de estas 14 van a ser cáncer. Cáncer de ovario. De estas 14, 4 van a estar vivas a 5 años y 10 van a morirse. Cáncer de ovario, a pesar de ser la cuarta o quinta causa de incidencia en el cáncer femenino, representa la primera causa de muerte por cáncer femenino, por cáncer ginecológico. Ya el 50% de todas las muertes por cáncer ginecológico se deben al cáncer de ovario. Es una enfermedad muy agresiva que es quimiosensible temporalmente. ¿Ya? ¿Qué más? Luego de hacer una evaluación clínica tenemos que solicitar un plan de trabajo. El plan de trabajo consiste en pedir marcadores tumorales. ¿Qué es un marcador tumoral? Es un indicador bioquímico que está asociado, ¿sí?, o es producido por la enfermedad neoplásica. Los marcadores que comúnmente usamos son alfa-fetoproteína, la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana, el C125, la proteína epidimaria humana tipo 4 y el OVA1. Cuando solicitamos marcadores tumorales y se trata de una mujer de 40 años o más, ya no es necesario solicitar beta-HCG o alfa-fetoproteína, ya que esto es exclusivo para tumores germinales. ¿De acuerdo? No es muy inteligente solicitar estos marcadores. En una siguiente entrega vamos a hablar específicamente de tumores germinales. Así que solo esto y pasamos la diapositiva. CA125 es un marcador tumoral que no es diagnóstico, ¿ya? Si es positivo nos sirve para el seguimiento, ¿correcto? Tiene una sensibilidad del 75%, no es muy específica. ¿Por qué razón? Porque cuando la mujer menstrua se eleva el CA125, cuando la mujer tiene enfermedades inflamatorias pélvicas se eleva el CA125, cualquier policerositis nos va a elevar el CA125, ¿ok? Entonces nos pusimos a pensar, si es una molécula tan inespecífica, ¿qué tal si buscamos una molécula más específica? ¿Existirá una molécula más específica? Bueno, a ver, antes de pasar a la siguiente, me olvidaba de decirles que el valor de C125 en posmenopáusicas como umbral de normalidad es 35. Por encima de 35 decimos que el C125 está elevado en una posmenopáusica, pero en una premenopáusica el umbral es 200. ¿De acuerdo? No lo olvidemos. Bien, entonces esta molécula específica solo producida por el ovario se llama proteína epidimaria humana tipo 4, que es tan sensible como CA125, pero es mucho más específica. ¿Qué es especificidad? La especificidad
es la detección, la capacidad de la prueba para detectar verdaderos sanos. ¿Correcto? O sea, si proteína epidimaria humana nos sale negativa, deberíamos de creerle que la paciente no tiene cáncer. ¿Correcto? ¿Cuál es el problema con proteína epidimaria humana tipo 4? Que solo el 30% de los endometroides lo produce. Perdón, el 100% de los endometroides lo produce, el 30% de los tumores mucinosos lo produce y los carcinomas de células claras no lo producen. ¿Correcto? No lo elevan. Entonces dijimos, caramba, como un sistema de despistaje, de diagnóstico, me interesa más una prueba muy sensible. ¿Qué tal si combinamos pruebas? Combinamos marcadores. Bueno, esto se hizo y esta es la prueba multiparámetro. Beta 2 microglobulina y C125 como marcadores positivos, apolipoproteína A, prealbúmina y transferrina como marcadores negativos. Básicamente son reactantes de fase aguda. ¿Y qué encontramos? Encontramos un área bajo la curva de alrededor del 90%. ¿Sí? Una sensibilidad del 90%. ¿Qué más encontramos? Que cuando combinamos la impresión clínica con el OVA1, nuestra sensibilidad subía al 95%, con un valor predictivo negativo de alrededor del 95% también. ¿Correcto? Entonces, ninguna prueba con marcadores tumorales es diagnóstica. Nos permiten hacer inferencias, pero no es diagnóstica. Básicamente sirven para el seguimiento. Entonces, ¿qué más nos falta? Nos falta hacer una evaluación de imágenes. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es la mejor prueba de imagen para caracterizar una masa anexial? La respuesta es, ¿la ecografía? No, la resonancia magnética nuclear. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la prueba más adecuada? La prueba más adecuada es la ecografía. ¿Por qué? Porque está disponible, porque es barata, porque es rápida y fácil de hacer y porque la mayoría está entrenada para hacer una ecografía. Entonces, se van a preguntar o me van a preguntar, oye, pero si la resonancia es una mejor prueba, sí pues, ¿cuál es la indicación? La indicación para hacer una resonancia es cuando la ecografía no es concluyente, ¿sí? O el tumor es muy grande y la ecografía hace una evaluación incompleta, o cuando tengo una gestante con una tumoración de 7 centímetros o más, que persiste más allá de las 14 o 15 semanas. ¿Claro? Entonces, y si hacemos ecografía, ¿qué es mejor? ¿Hacer la ecografía a mi ojo clínico o utilizar un score? ¿Hacer una ecografía 2D? Si hacen una ecografía 2D, las sensibilidades van a ir del 80 al 90%. Si usan un score, las sensibilidades van del 80 al 90%. Y si uso Doppler, si utilizan Doppler 2D, las sensibilidades van del 80 al 90%. Oye, me van a decir, aguanta, pero estoy buscando neoangiogénesis cuando hago Doppler. O sea, estoy diagnosticando mejor. No necesariamente. ¿Qué es lo que ocurre? Es cierto, existen la neoangiogénesis lleva a la formación de vasos de menor resistencia. Por lo tanto, la resistencia general debería de bajar. Pero lo que ocurre es que cuando hay cáncer hay necrosis y esta necrosis genera embolización de estos vasos. Estos vasos se obstruyen, ¿correcto? Y la resistencia se mantiene incrementada de forma artificial. Entonces Doppler no me permite hacer un mejor diagnóstico. ¿Qué más ocurre? Que el cáncer invasor genera destrucción del tejido circundante y genera inflamación. Esto se llama reacción desmoplásica y también me va a alterar la sensibilidad del Doppler. Falsamente,
por el proceso inflamatorio puede disminuir la resistencia vascular, pero en realidad lo que estoy viendo es el proceso inflamatorio, la vasodilatación por inflamación, y no necesariamente estoy diagnosticando cáncer, ¿correcto? Entonces sigamos. Y si utilizo Doppler 3D, bueno, la sensibilidad va a continuar entre 80 y 90%. Y si utilizamos índice de resistencia, la sensibilidad va a estar alrededor del 80-90%. Y si utilizamos índice de pulsatilidad, nuevamente la sensibilidad no varía. Y si usamos pico de velocidad sistólica, la sensibilidad va a estar entre 80 y 90%. Y si combino 2D más Doppler, la sensibilidad va a estar entre 80 y 90%. Y si combino 3D más Doppler, nuevamente, sensibilidad entre 80 y 90%. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es la mejor forma de diagnosticar cáncer? Bueno, miren ustedes las curvas. La curva roja es la evaluación subjetiva. La curva violeta, él es el índice de riesgo de malignidad. Es una ecuación que se realiza utilizando score ecográfico, estado menopáusico o premenopáusico, sea 125. Todo esto se multiplica y me da un índice de riesgo. Si es mayor a 250, sospecho que hay cáncer. Si es menor de 250, sospecho que no hay cáncer. Roma es una ecuación similar que además introduce proteína epididimaria humana tipo 4. Y miren, la evaluación subjetiva es la mejor siempre en premenopáusicas y en posmenopáusicas. Esto aplica para el ojo clínico, para el ojo experto. Entonces viene mi otra pregunta, ¿y qué hago yo para poder diagnosticar como un experto? El área bajo la curva del experto, miren ustedes, es de 0,96, o sea, 96-97%. Si yo no soy un experto, ¿cómo diagnostico o me aproximo a esta capacidad diagnóstica? ¿Todas las pacientes deberían de ir al oncólogo entonces? La respuesta es no. Hubo una iniciativa que se llamó IOTA hace alrededor de 15 años y ha tenido varias evoluciones, varias fases. De acuerdo, actualmente estamos en la fase 5, que es el IOTA ADNEX. De acuerdo, que es una mejora del IOTA LR2. ¿De acuerdo? El área bajo la curva de utilizar IOTA es de 0,92 a 0,94. O sea, aproximo, ¿ya?, la capacidad diagnóstica de un experto a gente no experta. ¿Sí? Entonces, IOTA LR2 me distinguía entre benigno y maligno. IOTA ADNEX tiene la misma sensibilidad que IOTA LR2 para diagnosticar entre benigno y maligno, pero además me permite estadificar entre tumores borderline, estadios 1 de cáncer invasor, estadios localmente avanzados, estadios 2 a 4 de cáncer invasor y tumores metastásicos. ¿Ya? ¿Qué es IOTA ADNEX? Bueno, finalmente es una aplicación. Es una aplicación online. Si ustedes gustan, entran y la calculadora está en línea. O si gustan, lo descargan a su celular. Entonces, ¿qué es lo que me solicita IOTA? IOTA me solicita una serie de parámetros. Y en función de la información que yo le ingrese, me va a dar porcentajes. Primero me dice si la probabilidad de malignidad o benignidad y luego me describe cuál es la probabilidad diagnóstica de lo que voy a encontrar. En general, la recomendación es que cuando haya un riesgo de malignidad de más del 10%, esta paciente debería de ir hacia el oncólogo. ¿Por qué razón? Porque el estadiaje en cáncer de ovario es quirúrgico. ¿Por qué razón? Porque es más barato que lo opere el oncólogo a que lo opere el ginecólogo una primera vez y tenga que entrar a una segunda cirugía para completar la cirugía de estadificación que no se hizo la primera vez. Está bien, entonces los expertos recomiendan 10%. ¿Ya?
Muy bien, perfecto. Entonces, hasta aquí ya definimos cuál es la posibilidad de que esta masa anexial compleja sea cáncer. La siguiente pregunta es, ¿la opero? ¿La preparo? ¿Le pido el preoperatorio? ¿Y qué tipo de enfoque voy a utilizar? ¿La paroscopía o cirugía abierta o la parotomía? Bueno, entendamos que el gol estándar para quistes benignos es laparoscópico. Entendamos que la principal brecha para hacer cáncer de ovario laparoscópico es que podemos romper el tumor. Es que podemos, si es cáncer, podemos generar metástasis al sitio de ingreso de los trócares, ¿sí? O si no somos expertos laparoscopistas y expertos oncólogos, podemos hacer un estadiaje insuficiente. Entonces, el riesgo de romper una masa anexial durante la cirugía laparoscópica es de alrededor del 30%. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro límite es el tamaño. Y si el tumor mide entre 8 y 10 centímetros, está en el límite de la operabilidad laparoscópica. ¿Por qué? Porque no podemos manejar una bolsa tan grande generalmente. ¿De acuerdo? Y la otra contraindicación sería que tengan tumores de ovario mayores de 5 centímetros, pero que sean bilaterales. ¿Por qué? Porque no van a tener espacio para trabajar. ¿Sí? Ustedes son ginecostetras. Recuerden, la cabeza del bebé mide 10 centímetros y les ocupa toda la pelvis. O sea, no les da espacio para más. Ya un bebito con cabeza más grande no les va a salir por pelvis. ¿Sí? Entonces, si es que no tienen espacio para trabajar, la tumoración se les va a romper. ¿Correcto? Entonces, si la tumoración es menor a 10 centímetros, ustedes van a elegir, y es única, van a elegir un enfoque laparoscópico. ¿Ya? Y si no es así, van a elegir una laparotomía. Luego de eso, tienen que hacer una biopsia por congelación. ¿Qué es la biopsia por congelación? Es el diagnóstico patológico rápido, donde el patólogo recibe la pieza operatoria, evalúa por macroscopía y determina el área más sospechosa de cáncer. Esta área la va a congelar y la va a colocar en una lámina y la va a teñir con hematoxilina eosina y la va a ver en el microscopio. Y de esa manera nos va a informar si es que tenemos cáncer o no. La sensibilidad de la congelación es bastante alta, ¿correcto? Asumimos que hay entre un 3 a un 10% de error, ¿ya? Que son las pacientes que nos van a derivar a parafina, pero en general la sensibilidad es bastante alta. Distingue muy bien entre maligno de benigno. Distingue muy bien entre borderline de benigno, ¿ya? Pero cuando le pedimos que distinga entre borderline y maligno hay un 10% de error, ¿ya? Entonces, ya el patólogo, estamos operando a la paciente y el patólogo nos congelamos y el patólogo nos ha dicho que es cáncer. ¿Qué tenemos que hacer? Estadificar. ¿Qué es esto? La cirugía va a tener tres objetivos. Confirmar el diagnóstico, para eso hemos congelado, y evaluar la extensión de la enfermedad, buscar metástasis. ¿Ya? ¿Para qué? Para extraer toda la enfermedad. ¿Está bien? Cuando no hacemos estadiaje, cuando sospechamos que es una metástasis. ¿De acuerdo? Cuando no estadiamos, cuando la paciente tiene muchas comorbilidades y necesitamos una cirugía rápida. Cuando no estadiamos, cuando no hacemos la cirugía, cuando evaluamos que hay criterios de irresecabilidad. En estos casos es preferible dar una quimioterapia neoadyuvante y luego de 3 cursos intentar una citorreducción de intervalo. ¿Ok? ¿En qué consiste el estadiaje?
El estadiaje consiste en explorar la pelvis, hacer lavados peritoneales, extraer la tumoración, extraer ambos ovarios, hacer una histerectomía, biopsias peritoneales de las goteras anatómicas o mentectomía. La apendicectomía ya no se realiza, ¿ya? Salvo que haya compromiso tumoral del apéndice. En caso contrario, ya no se realiza. Van a encontrar una indicación antigua que solo en los mucinosos. No, ni en los mucinosos. Actualmente solo se revisa si macroscópicamente el apéndice está sano, entonces no se extrae, ¿ya? Y hay que hacer ganglios pélvicos y paraórticos. Ahora, hablábamos de la importancia de romper el tumor, ¿ya? ¿Qué ocurre? El pronóstico cambia, ¿sí? Si rompemos el tumor, la sobrevida libre de recurrencia, ¿ya? O libre de enfermedad, va a ser peor cuando hemos roto el tumor. La otra pregunta es, ¿y da lo mismo que el tumor se haya roto solo, pero operatoriamente, versus que lo rompa yo al momento de operarlo? O versus que no lo rompa, pero cuando haga mi lavado peritoneal, encuentre células libres. Bueno, sí hay diferencia, y la diferencia es bastante. Si la línea morada o violeta es el- la ruptura preoperatoria, ¿ya? Miren, la sobrevida libre de enfermedad es mucho peor, ¿sí? Y la sobrevida específica por enfermedad también es peor. La mejor sobrevida la obtenemos cuando el tumor lo rompemos nosotros, ¿sí? Y una sobrevida intermedia la encontramos cuando la citología es positiva. Por esa razón es que la actualización del estadiaje, de la estadificación realizada por Figo, considera estos criterios. Entonces el estadio 1C se subdivide actualmente en 1C1 si se nos rompió la tumoración durante la cirugía, 1C2 cuando el tumor ya estuvo roto antes de la cirugía y estadio 1C cuando el líquido peritoneal es positivo. ¿Ya? ¿Cuáles son los límites para la linfadenectomía? Los límites para la linfadenectomía son el borde inferior de las venas renales. Y el límite inferior de la linfadenectomía es la vena circunflexíliaca profunda, ¿sí? Que está inmediatamente debajo del ligamento inguinal. ¿Correcto? Entonces, la disección debería de quedar así. Los límites laterales son ambos uréteres, el límite profundo es el músculo psoas. ¿Ya? Entonces me preguntan, ¿y un ginecólogo general puede hacer un estadiaje? Bueno, si el ginecólogo general puede hacer esta disección, puede hacer un estadiaje. ¿Ya? Entonces, el problema está que es la primera cirugía la que define todo lo que va a ocurrir en adelante. El problema está en que en tumores tempranos, ya aparentemente estadios 1, el 30% ya va a tener metástasis. ¿Dónde? Metástasis en ganglios retroperitoneales. Y esta metástasis retroperitoneal va a significar que ya no estoy frente a un estadio 1, estoy frente a un estadio 3A. ¿Ya? Entonces, finalmente diagnostiqué cáncer. Mi pregunta es, ¿la paciente requiere quimioterapia? Aquí la lógica de la respuesta va a ser un poco inversa. ¿Quiénes no reciben quimioterapia? Quienes no reciben quimioterapia son los estadios 1A, 1B, G1, G2. ¿Correcto? Todos los demás sí reciben quimioterapia. ¿Quiénes no reciben? Los estadios 1A, 1B
G1, G2, o sea, bien diferenciados o moderadamente diferenciados. Concluyamos ahora. La evaluación adecuada de toda masa anexial es el eje para decidir quién va a ser el profesional más adecuado. El ojo clínico es el mejor elemento diagnóstico, pero algo aproximado va a ser utilizar el score IOTA. ¿Cuál? LR2 o IOTA Adnex. ¿Sí? Y esto va a permitir un mejor abordaje. ¿Sí? Planificar la cirugía adecuadamente, decidir si va a ser laparoscopía o va a ser cirugía abierta, es crucial. Recuerden, una buena quimioterapia no reemplaza a una mala cirugía. ¿Ya? Entonces, resumamos todo. Si tienen un paciente con una masa anexial, ¿qué vamos a hacer? Un examen ginecológico y una ecografía. Si definimos que la lesión es benigna, claramente la paciente va a ir a observación o va a ir a cirugía por el ginecólogo. Si va a observación, hacemos un control ecográfico. ¿A cuánto tiempo? 2 meses, porque los tumores funcionales desaparecen espontáneamente. ¿Sí? Si desaparece la tumoración, entonces nos quedamos tranquilos. Si no desaparece, la opera el ginecólogo. Si asume características complejas, la opera el oncólogo. Si la lesión es una lesión compleja y sospechamos cáncer, va al oncólogo. El oncólogo reevalúa con todo el plan de trabajo y decide desarrollar la cirugía. ¿Cómo? Congelando. Si la masa no es clara, pedimos una opinión por un experto ecografista o pedimos una resonancia magnética y en función de eso decidimos qué profesional hace la cirugía. ¿Ya? Algo importante es que en cáncer de ovario no somos tan radicales como antes. Entonces tenemos una cirugía radical que incluye histerectomía y salpingoforectomía bilateral, además de lavado peritoneal, omentectomía infracólica, biopsias peritoneales, linfadenectomía pélvica, que esto de acá sí es lo estándar, ¿sí? Y tenemos una cirugía conservadora, donde solo extraemos la tumoración, preservamos el ovario contralateral y preservamos el útero. ¿Y qué pasa en los pacientes en las pacientes que tienen tumores de ovario bilateral? Sacamos la tumoración más sospechosa o más grande con anexectomía y en la segunda esperamos la congelación y en la segunda hacemos una quistectomía. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos de cirugía en cáncer de ovario, la cirugía conservadora de fertilidad y la cirugía radical. Y en cáncer de ovario avanzado tenemos citorreducción óptima, citorreducción subóptima y citorreducción completa. ¿Ya? Esto cambió. ¿Cuándo cambió? A ver, primero lo definamos. Se decía que una citorreducción subóptima era aquella que dejaba enfermedad residual mayor a 1 centímetro. Una citorreducción óptima era aquella que dejaba el diámetro máximo de la enfermedad residual en menor de 1 centímetro. Y la citorreducción completa era aquella era la ausencia de enfermedad macroscópica. Ahora, era importante sí, porque una citorreducción completa me lleva una media de sobrevida de 100 meses, una citorreducción óptima una media de sobrevida de 60 meses y una citorreducción subóptima una media de sobrevida de 22 meses. El problema es que si tengo una mejor forma, ¿sí? Significa que si mis pacientes con citorreducción completa van a vivir más tiempo, entonces lo ético sería que todas tuvieran citorreducción completa. ¿Sí? Entonces el término de óptimo se desplaza hacia ausencia de enfermedad macroscópica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de citorreducción óptima, actualmente hablamos de ausencia de enfermedad macroscópica. ¿Sí? Entonces, actualmente, ¿qué es una citorreducción óptima? Ausencia de enfermedad macroscópica. ¿Qué es una citorreducción subóptima?
la presencia de enfermedad residual macroscópica. Y tenemos que definirla en dos tipos, ¿no? R1 o R2. R1 cuando tengo un residual 1, porque el pronóstico va a ser mejor, ¿sí? Enfermedad residual menor de 1 centímetro. Y un R2 cuando la enfermedad residual es mayor de 1 centímetro. Y el objetivo, el endpoint de toda cirugía, que tiene que ser un R0, ¿verdad? Entonces, para esto tengo varios enfoques. Puedo hacer una citorreducción primaria, o sea, una citorreducción de inicio, y luego damos quimioterapia, seis cursos de quimioterapia adyuvante. Adyuvante es cuando se da después de la cirugía. O podemos hacer un sándwich. Primero dar 3 cursos de quimioterapia, hacer una citorreducción de intervalo y luego dar 3 cursos más de quimioterapia. ¿Correcto? Entonces, el primer enfoque se llama citorreducción primaria y el segundo enfoque se llama citorreducción de intervalo. ¿Cómo decido cuál hago? Bueno, primero hay que hacer una laparoscopía diagnóstica. ¿Qué buscamos en la laparoscopía diagnóstica? Criterios de irresecabilidad. ¿Ya? ¿Qué son? Compromiso del hilo hepático, compromiso bilateral de los riñones, pelvis sellada, compromiso de la raíz del mesenterio o compromiso masivo del diafragma. ¿De acuerdo? Existe otro criterio, otro tipo de cirugía que se llama citorreducción secundaria, que solo aplica para enfermedades platinosensibles. ¿Qué es esto? Es una paciente que tiene una recurrencia 6 meses después del último tratamiento, ¿de acuerdo? Que no tiene ascitis y que tiene 3 masas localizadas. Si no cumple estos criterios, no va a citorreducción secundaria. Es inadmisible hacer una citorreducción secundaria en una paciente que no cumple estos criterios porque el objetivo es dejar R0 de enfermedad, o sea, extraer toda la enfermedad visible. Muy bien, doctores, esto era lo que quería compartir con ustedes. Recuerden que todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Un saludo, nos vemos pronto.